Puede tomar asiento. Vamos a ir ahorita a la palabra de Dios. ¿Cuántos están alegres porque Dios nos permitió estar en un nuevo lugar? ¿Ah? Hemos trabajado duros, amados hermanos, para poner en óptimas condiciones este lugar, para poder reunirnos aquí. Sabemos que la iglesia somos nosotros, pero este es el lugar donde Dios nos permite reunirnos hoy, y esperemos que sea por mucho tiempo. Amén. Hoy vamos a seguir con el tema de la seguridad de la salvación, la serie de seguridad de la salvación, y hoy es el último tema, amados hermanos, y como tema vamos a estar predicando la perseverancia de los santos. Falta un tema, pero vamos a verlo, amados hermanos, porque prácticamente este estudio que vamos a hacer hoy es un resumen de lo que hemos venido viendo en los últimos 2 meses. Pero tal vez falte un tema o tal vez sea el último tema pero ¿cuántos han sido edificados por esta serie? Ha sido de gran bendición estos estudios, amados hermanos. Y esperamos de todo corazón que aquellos amigos que nos siguen, aquellos hermanos de otras iglesias que nos ven, también hayan sido edificados a través de este estudio. Jesucristo, amados hermanos, dijo que sus hijos nos íbamos a conocer por algo, íbamos a ser conocidos porque íbamos a permanecer en su palabra, ¿ok? Si permaneciera en mis palabras, dijo Jesús, seráis verdaderamente mis discípulos. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. También dijo Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Amado hermano, si usted es cristiano y usted se ha estancado donde está, donde empezó y no ha avanzado nada desde que usted conoció a Cristo, usted tiene un problema. Porque Jesús dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libre. Y decíamos, si permanecemos en su palabra. Lo que quiere decir que tenemos que permanecer estudiando su palabra para crecer en conocimiento. Como le digo, el tema de hoy es la perseverancia de los santos, aunque a mí me gusta más decir la preservación de los santos, porque somos preservados, amados hermanos, por Dios. Aunque nosotros, como decía mi esposa, perseveramos día con día, nos reunimos, estudiamos, oramos, nosotros estamos perseverando. Pero perseveramos, amado hermano, porque Dios es el que nos preserva. La palabra de Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Como le digo, esta serie espero grandemente que lo haya edificado y les haya enseñado tal y como me enseñó y me edificó a mí. Vamos a resumir todas las citas bíblicas que estudiamos a lo largo de estos 2 meses. Llevamos 2 meses estudiando la serie La seguridad de la salvación. Y quiero empezar, amados hermanos, con unos versículos que para mí son uno de los que más amo. Porque yo sí soy de la fiel creencia que estamos seguros en Cristo. Y le voy a pedir, por favor, que vaya a su Biblia y la abra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 29 y 30. Búsquelo, por favor. Aquellos amigos que se van a conectar, se conectaron ya. Les pedimos que se queden en todo el transcurso de la enseñanza para que tengan todo el contexto. Si algo te hace ruido de lo que vamos a predicar y enseñar hoy, te invitamos también a ver todas las enseñanzas que ya están en la página de La Puerta Estrecha o en mi página personal, para que puedas entender más lo que estamos enseñando. Muchas veces por no tener todo el contexto nos hace más difícil, pero las enseñanzas ahí están y pueden ir y repasarlas, amado hermano. Romanos 8, 29 y 30. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también glorificó. Si usted pone atención, amado hermano, aquí hay una promesa. Aquí hay una promesa que a los que justificó, también los va a glorificar.
a los que justificó también los va a glorificar. Hay una promesa de Dios que es Él el que nos preserva hasta el final. Lee el versículo 28, un versículo antes de lo que estamos leyendo. Búsquelo en su Biblia, mira lo que dice. Romanos 8:28. Y este es un versículo que lo usan mucha gente, hasta los que no son cristianos. Mira lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Y todo el mundo cree amar a Dios. Pero dijo Jesús, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Dice, los que han sido llamados de acuerdo con un propósito. Ya vimos, amado hermano, que Dios nos elige, que Dios nos predestina y que fuimos llamados para un propósito. Si yo te preguntara cuál es el propósito con que Dios te llamó, ¿qué dirías? Todos los cristianos tenemos el mismo propósito. Nosotros fuimos llamados para darle la gloria a Dios. Nosotros, amado hermano, como dice la palabra en Romanos 8:29, los elegidos, somos el regalo que el Padre le va a dar al Hijo. Y somos el regalo que vamos a andar con el Hijo para darle la gloria en todo tiempo. Pero tú fuiste llamado para un propósito. Y tú tienes que saber cuál es tu propósito en la vida. Tanto para servirle a Dios, a Él dándole toda la gloria, como para servir aquí en el templo, aquí en la iglesia. Tenemos que servir. Fuimos llamados para servir. Todos los que somos redimidos por la sangre de Cristo somos siervos, amado hermano, de Él. Todos los que hemos nacido de nuevo sabemos que estamos aquí porque Él quiso, y en el tiempo que Él quiso nos llamó. Todos fuimos llamados de diferentes formas. Si te preguntara cómo llegaste a los pies de Cristo, ¿qué se te vendría a la mente? Muchas de las personas, amado hermano, vienen a los pies de Cristo por enfermedades, por problemas, porque se sentían solos, etcétera. Pero de una u otra manera, Dios te llamó. Dios te llamó. Cuando escuchaste la predicación de la palabra. Y tal vez, amado hermano, cuando nosotros oímos ese llamado eterno, nosotros decíamos, cuando oímos el evangelio por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, por todas las veces que nos lo hablaron y nosotros no respondimos. Yo recuerdo que yo decía, no, yo estoy bien como estoy. Otros tal vez decían, no, yo no estoy hecho para ir a la iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia ahorita. La mayoría, cuando éramos jóvenes, ¿qué decíamos? Un día cuando esté viejo, entonces voy a llegar a la iglesia, entonces me voy a arrepentir, entonces iré. Pero la verdad, no queríamos nada con Dios. ¿Y por qué no queríamos nada con Dios? Porque nos parecía más atractivo el mundo donde vivíamos, ¿sí o no? Estábamos cómodos, nos gustaba, nos deleitábamos en ese mundo. Pero un día, algo fue diferente. Un día, amados hermanos, oímos el llamado de Dios, el interno, no el externo, el interno. Y respondimos. Y nos dimos cuenta, amado hermano, que cuando oímos la voz de Dios, algo cambió en nosotros. Ya no éramos iguales. Empezamos a ser diferentes y las personas notaron que éramos diferentes. ¿A cuánto les pasó? Ya no eres igual. Has cambiado. Ya no te deleitas con nosotros como antes lo hacías. A mí me llegaron a decir, ya no eres tan divertido como antes. ¿Por qué? Porque solo vivíamos hablando tonteras. ¿Ah? Y ahora nos interesa saber más de la palabra de Dios. Y es por eso que estamos aquí. Y no me digas, como dicen muchos, que tú buscaste a Dios. Porque primeramente, amado hermano, Dios nunca ha estado perdido. Los perdidos éramos nosotros. ¿Ah? Él nunca ha estado perdido. Porque la Biblia también dice, amados hermanos, en Romanos 3:11, que es imposible que nosotros buscáramos de Él. ¿Sabe por qué? Porque no hay ni uno bueno, dice. Antes en el 3:10, no hay ni uno que busque de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:11. No hay ni uno que busque de Dios. Pero
Romanos 9:16 también nos da una perspectiva, amado hermano, que es imposible que el hombre busque de Dios por su propia cuenta. Busque Romanos capítulo 9, verso 16. Mira lo que dice aquí, que es bien explícito, bien claro, amado hermano. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: por tanto, la elección, oiga bien, por tanto la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. La Reina Valera dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ahora te pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Porque tú querías? ¿Porque tú buscabas? ¿O estamos aquí por la misericordia de Dios? Por la misericordia de Dios, amados hermanos. Si Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, es porque también habíamos sido elegidos desde antes de la creación del mundo. Y muchos no creen en elección, amados hermanos, y muchos no creen en la predestinación, hasta se atreven a decir, eso no es ni bíblico, pero lo estamos leyendo en la Biblia. Una cosa, amados hermanos, es reconocer que nosotros no entendemos la elección. Si fuéramos más humildes, diríamos: yo no entiendo la elección, yo no entiendo la predestinación, pero no puede decir nadie que no es bíblica, porque la estamos viendo en la Biblia. Ahora, si Dios tuvo misericordia de nosotros, es porque Él nos escogió desde antes de la creación del mundo. Y no me lo tienes que creer a mí. Busquen su palabra, busquen su Biblia, la carta a los Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. La Biblia te dice que esto que te estoy diciendo es lo que pasó. Si tú alcanzaste misericordia, es porque Dios te eligió y te predestinó. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5. Búsquelo, por favor. Efesios capítulo 1, verso 4 y 5 dice: Dios nos eligió en Él antes de la creación del mundo. Estoy leyendo la Biblia, no te estoy diciendo lo que yo pienso. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos 4 y 5 dice: Dios nos eligió en Él antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Eso se llama gracia, amados hermanos. Por la gracia y la misericordia de Dios es que nosotros estamos reunidos en este lugar. Y es por la gracia y misericordia de Dios que no nos cuesta levantarnos un domingo, amados hermanos, temprano, bañarnos, arreglarnos para venir a reunirnos en coinonía con nuestros hermanos. Mucha gente en el mundo, amados hermanos, anoche se divirtió. Anoche dicen, según ellos, la pasaron bien, y ahora están acostados hasta las 2 de la tarde, con una cruz de madera cargando, una cruda, con un malestar estomacal, con un dolor de cabeza, con un dolor de cuerpo, tal vez con una cruda moral, porque hicieron cosas que no tuvieron que hacer y ahora están avergonzando de lo que hicieron anoche. Pero usted y yo ya no tenemos ese problema. ¿Y sabe por qué no lo tenemos? Por la misericordia de Dios. Dice también la carta a los Efesios que eso éramos antes nosotros. Nosotros también vivíamos como el mundo vive. Pero por la gracia de Dios que nos alcanzó, amado hermano, ahora estamos aquí reunidos. Nos gozamos, nos deleitamos en la palabra de Dios. Y es una bendición estar aquí con todos los hermanos. Dios nos llevó a su Hijo Jesucristo y nos unió a Él. La justicia de Cristo, amados hermanos, está en mí, y mis pecados y los pecados de todas aquellas personas que han puesto su confianza, o sea, su fe en Cristo, fueron imputados a Cristo. La justicia de Cristo se nos imputó a nosotros y nuestros pecados a Cristo. Y Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz del madero. Por todo. A eso le llamamos la doble imputación. También, amado hermano, cuando nos dieron la justicia de Cristo, Dios nos declaró justos. ¿Qué es justos? Dios nos declaró que ahora nosotros estamos sin culpa. Ya ahora nosotros, amado hermano, no vamos a ser juzgados juntamente con el mundo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en este mundo, pero Cristo dijo
que no éramos del mundo. Y esa es la seguridad de que tenemos en la salvación. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, amado hermano, Cristo no solo pagó por nuestros pecados, Cristo venció al diablo, Cristo venció a la muerte. Y Cristo no se quedó guindado en la cruz. Cristo no permaneció en la cruz como muchos de la iglesia tradicional lo andan guindado en una cruz. A Cristo ya no hay que andarlo en el pecho, a Cristo hay que andarlo en el corazón. Cristo murió, pero al tercer día resucitó y venció la muerte y venció a Satanás. ¿Ah? Denle un aplauso por eso al Señor. Pero, amados hermanos, no solamente eso. Cristo se le apareció primero a las mujeres, después se le apareció a unos discípulos, después se le apareció a los 11, después se le apareció a más de 500 personas, amados hermanos. ¿Ah? Y después Cristo fue levantado al cielo, amado hermano. Yo me imagino que una nube de ángeles, porque se recuerda cuando Cristo nació, dice que vinieron una nube de ángeles y cantaban y decían, gloria, 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 aleluya, porque les ha nacido un redentor, les ha nacido un salvador. En esa misma nube de ángeles, me imagino que fue levantado al cielo, amado hermano. Y ahora nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Jesús, amado hermano, no solamente murió, amado hermano, sino que Jesús ahora es nuestro sumo sacerdote. Y si su nombre fue escrito en el libro de la vida desde antes de la creación del mundo, cuando Cristo venga en su segunda venida, usted y yo vamos a escuchar nuestro nombre y vamos a decir amén, aleluya, porque vamos a estar ahí con seguridad. Mira lo que dice la carta de los Hebreos, capítulo 9, verso 24 al 28, búsquelo. Los Hebreos 9, 24 al 28. La palabra de Dios, amado hermano, es muy clara. Dice, ¿lo tiene? Carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 24 al 28. Dice, por eso Cristo no entró en un santuario. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. ¿Se acuerda dónde entraba Aarón? Lo estuvimos estudiando por 2 años en el libro de Éxodo, en un tabernáculo hecho por manos de hombre. Cristo no entró en un tabernáculo hecho por manos de hombre, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro, en favor de sus hijos. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez. Entró vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante del sacrificio de sí mismo, de una vez y para siempre. Así como está establecido que los seres humanos mueran una vez y luego venga el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. Usted no puede vivir crucificando a Cristo. Una sola vez y para quitar los pecados de muchos, no de todos, como dicen los humanistas, el universalismo. Todos nos vamos a salvar porque a todos nos ama y no importa lo que hagamos, Dios es amor y Dios nos va a salvar. Dice que quitó los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con el pecado alguno, sino para traer la salvación. ¿A quiénes? A los que los esperan. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Gloria a Dios. Por eso nosotros decimos, ven, ven, Padre, ven. Cristo nunca, amados hermanos, se va a avergonzar de nosotros. Usted está viendo que la Biblia es bien clara y la Biblia dice que quien nos preserva es Dios. Así nosotros perseveramos día con día. Pero la salvación está segura en Jehová, amados hermanos. Como le digo, Cristo nunca se va a avergonzar de llamarnos hermanos a los que Dios escogió y le llevó al Hijo. Nunca se va a avergonzar. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 2, verso 11. Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 11. Búsquelo, por favor.
Carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 11. Mira lo que dice, qué maravillosa esta palabra que encontramos aquí. Dice, tanto el que santifica como el que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Puedes entender eso, amado hermano? Jesús, dice la palabra, que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por eso es triste ver que muchos cristianos les da pena decir que son cristianos. ¿Qué dijo Jesús? Si ustedes me niegan delante de los hombres, yo también los voy a negar delante de mi Padre. Por eso hay que tener cuidado. Uno se tiene que sentir orgulloso de ser cristiano, porque es un privilegio que no todos lo tienen, amados hermanos. Esta enseñanza de la perseverancia de los santos, en esencia enseña que si tú eres santo, tú perseverarás hasta el final, porque si tú eres santo, fue porque Dios te santificó. Nosotros no nos podemos santificar a nosotros mismos. Fue Dios quien nos puso aparte. Y así permanecerás hasta el fin. Dios nos dio una salvación eterna, hermano. Dios nos dio una salvación eterna, no una salvación temporal, como muchos enseñan. Si Dios, ¿qué decía la palabra de Dios? Cristo murió una vez y para siempre. No podemos seguir crucificando a Cristo. Cristo murió de una vez y para siempre. Y aquí es cuando aquellos que no entienden la doctrina de la salvación, de la perseverancia de los santos, amado hermano, es que dicen con sarcasmo que entonces salvo, siempre salvo. Y ellos lo dicen con sarcasmo. ¿Sabe por qué? Porque no lo entienden. Y no tienen la humildad de decirle a uno, ¿sabes qué, amado? Yo quiero tener esa seguridad que tú tienes de la salvación. ¿Por qué no nos sentamos y hablamos y me explicas la doctrina de la perseverancia de los santos? Sino que ellos dicen con mucho sarcasmo, ok, salvo siempre salvo. Ahora puedes vivir como tú quieras y puedes vivir pecando. ¿Por qué dicen esto? Porque no entienden. Si yo digo ser salvo, amados hermanos, es porque ya no vivo como antes vivía. Tengo que tener una evidencia de que lo soy. Si yo digo, amado hermano, que nací de nuevo, mi naturaleza cambió. Tal vez sea lento el cambio, tal vez sea gradual el cambio, pero cuando peque, ya no voy a deleitarme en el pecado, sino que me va a doler, porque yo quiero amar a Dios, yo quiero honrar a Dios. Y cuando peque, me voy a arrepentir, porque me va a doler tanto que no voy a poder vivir practicando ese pecado. Y cuando peca, en vez de irme de la iglesia, amados hermanos, voy a correr a Cristo que me limpie. ¿Sabe cuál es el problema de los que de verdad no han entendido el evangelio de Dios? ¿Cuál es el problema de los que de verdad no han nacido de nuevo? Cuando ellos pecan, ¿saben lo primero que hacen? ¿Ah? Se van al mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido nada. Amado hermano, esto es la misma cosa desde el principio. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron. Y el hombre no entiende que cuando uno peca, en vez de esconderse, tiene que correr a Cristo. Adán y Eva pecaron, se escondieron. ¿Y quién fue el que los buscó? ¿Ellos buscaron a Dios o Dios los buscó a ellos? ¿Qué dijo Dios? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Ah? La palabra es Adán. ¿Dónde están ustedes, humanos? Varón y hembra. Ahí que dijeron, es que oímos que venías, tuvimos miedo. ¿Y qué dijo? Y me escondí. Y esto es lo que sigue siendo la mayoría de personas. Pecan, tienen miedo y se esconden. Pero déjame decirte, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Lo mejor que puede hacer alguien que le falló a Dios y era cristiano es arrepentirse y volver. Lo mejor que puede hacer una persona que no conoce a Cristo es arrepentirse y correr a Cristo. Y correr a pedirle perdón a nuestro Señor. Si yo digo que nací de nuevo, mi naturaleza cambió. Como le digo, el cambio puede ser gradual, puede ser despacio, pero me va a doler hacer el pecado. ¿Por qué? Porque esa ya no es mi naturaleza. Ahora soy un hombre nuevo, soy un hombre renovado, soy un hombre renacido, no de carne ni sangre, sino de la voluntad de Dios.
Ahora yo tengo el Espíritu Santo en mí que me redarguye de pecado, amados. La Biblia habla, amado hermano, de que Dios nos preserva. Que Dios nos preserva. Y pone un ejemplo bien claro de que es Él el que nos preserva. El apóstol Pedro, amados hermanos. Si hay alguien que cualquiera hubiera dicho que no iba a ser salvo de los que andaban con Jesús, no iban a haber pensado que era Judas, sino Pedro. Pedro era impetuoso, Pedro era enojón, Pedro hablaba de más. Pedro tenía todas las características para decir: este no es cristiano. Y Pedro, amados hermanos, estuvo con Jesús haciendo milagros. Pedro, amados hermanos, estuvo caminando sobre las aguas con Jesús. Pedro, amado hermano, estuvo en el monte de la transfiguración. Pero cuando Pedro vio en peligro su vida, ¿sabe qué hizo? Apostató de la fe. Pedro negó a Jesús no una, no dos, sino 3 veces. 3 veces. Apostató de la fe. Si la salvación hubiese dependido de Pedro, ¿qué hubiera pasado? Pedro se hubiera perdido, amados hermanos. Pero quien preservaba a Pedro no era Pedro mismo, era Jesús. Y Jesús ya le había advertido: Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. ¿Cuál fue lo que dijo Pedro? Jamás te negaría. Es más, moriría contigo. Pero lo negó 3 veces. Pero ¿sabe? Jesús se lo había advertido. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Pero yo ya he rogado por ti, Pedro. Tu fe va a faltar. Vas a perder la confianza en mí, Pedro. Pero yo ya he rogado por ti al Padre, Pedro. Y te voy a decir: cuando tú regreses, fortalece a tus hermanos. Dios nunca puso en duda que Pedro se podría perder, aunque lo iba a negar. Aunque iba a ser zarandeado como trigo por Satanás, jamás tuvo la duda Jesús que Pedro se podía perder. Como dice mucho cristiano ahora, que bueno, si yo no quiero me pierdo. Pedro tuvo miedo y apostató. Pero Jesús ya había rogado, amado hermano, por él, para que tu fe no falte. Ahora, te pregunto, ¿Pedro perseveró y se salvó? ¿O Jesús lo preservó? ¿Sabes por qué Jesús preservó? Porque había sido elegido por él. Porque había sido predestinado por el Padre. Ahora tenemos otro caso en la palabra de Dios también. Judas. Judas también hizo milagros. Judas también anduvo con Jesús. Y Judas, amado hermano, cuando estaban en la última cena, Jesús le dijo: lo que vayas a hacer, hazlo ya. Y dice que Judas se paró, salió y Satanás entró en él. Quien tentó a Pedro fue Satanás. Quien entró en Judas fue Satanás. ¿Sí puedes ver la diferencia? Satanás entró en uno, pero Pedro era cristiano. Y los cristianos no se endemonian. Los cristianos no le pueden meter de espíritu, sino pueden ser tentados. Cuando Judas salió, Satanás entró en él y Jesús no rogó por Judas. Judas fue y vendió a Jesús, y cuando Judas, amado hermano, se sintió mal, se ahorcó. Pero la palabra es claro: de los que me diste, dijo Jesús, ninguno perdí, sino solamente el hijo de perdición. Aquel, dicen otras versiones, que había nacido para perderse. ¿Sí puedes ver la diferencia de un elegido y uno que no lo es? Toda la salvación viene de Jehová. Y hoy quiero que quede claro: si Dios nos preserva, si Dios, no nos preservara, todos nos iríamos como lo hizo Pedro. Todos negaríamos a Jesús como él lo hizo. ¿Por qué? Porque si fuera por nosotros estuviéramos alejados de Dios. Pero gracias a que Dios nos preserva, podemos permanecer como lo hizo Pedro. Y Pedro no se fue y nosotros tampoco nos vamos a ir, porque es Dios quien nos preserva. Y Cristo dijo: cuando falles, yo intercedo por ti. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por cada uno de nosotros. Y cuando un cristiano falla, Jesús intercede por él. Jesús no solamente es nuestro sumo sacerdote, amado hermano,
sino que también Jesús es nuestro abogado. Jesús dice, cuando falle yo intercedo por ti, y cuando vuelvas, nos dice a cada uno de nosotros, fortalece a tus hermanos. En la carta de Judas, amado hermano, no el Iscariote, sino el hermano, el medio hermano de Jesús, dice que Dios es justo para mantenernos sin caída y presentarnos sin mancha ante Él. Vaya Judas, capítulo 1. Judas solo tiene un capítulo, amado hermano, y al versículo 24. Carta de Judas 1, 24. Cuando lo tenga, diga amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Judas 1:24. Judas no es el Iscariote, sino el medio hermano de Jesús. Amén. Porque ya hay un evangelio, ¿cómo se dice? De Judas. Un evangelio apócrifo de Judas. No ese, sino Judas, el medio hermano de Jesús. Dice, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quiénes se mantienen o quienes perseveran porque Dios nos preserva? Los cristianos. Y nosotros, amado hermano, tenemos a alguien que es poderoso para presentarnos sin caída y con gran alegría. El apóstol Pablo lo dijo de otra forma. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:6, amado hermano. Porque estoy seguro. Vamos a Filipenses 1:6, vamos a leerlo. Dijo Pablo, porque estoy convencido de aquel que comenzó la buena obra en ustedes, también la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pablo no tenía ninguna duda, amados hermanos, de que nosotros íbamos a perseverar hasta el final. Mira lo que dice Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó buena obra en ustedes irá perfeccionándola hasta el día de Cristo Jesús. El que comenzó la buena obra en nosotros, el que nos justificó, un día, dice Pedro, está convencido, el apóstol Pablo, perdón, está convencido que también nos va a glorificar. ¿Pero cuándo va a pasar eso? Hasta que Cristo venga en su segunda venida. Mira lo que dijo Jesús también en Juan 10, 27 y 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, 27 al 30. ¿Lo tienen? Mira lo que dice, qué maravilloso es esto. Mis ovejas, ¿cuántas son ovejas? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. 28. Yo les doy vida eterna, no temporal, eterna, y nunca perecerán, ni nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nunca van a perecer los que fueron elegidos por Dios, y nadie las va a arrebatar de su mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. ¿Y qué más dijo Jesús? El Padre y yo, uno somos. Hermano, de verdad, con todas estas enseñanzas, ¿te sientes con miedo de perder tu salvación después de tener todos estos versículos que nos da la seguridad que si realmente, porque esa es la diferencia, en las iglesias hay trigo y hay cizaña, pero si nosotros realmente somos trigo, nos vamos a diferenciar de la cizaña? ¿En qué? En nuestro fruto. Pero tenemos una seguridad tremenda, amado hermano. Nadie nos puede separar de Cristo, ni Satanás, ni siquiera nosotros mismos, porque la Biblia dice, y ninguna cosa creada. ¿Cuántos los creó Dios? A todos. O sea, ni nosotros mismos nos podemos separar del amor de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, ¿qué somos? Su cuerpo. Porque la iglesia es la novia y Cristo es el novio. Nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mira cómo Pablo me da la razón. Porque es fácil, amado hermanos, hablar. Pero Pablo, con la palabra de Dios, me da la razón. Romanos 8, del 35 al 39. Búsquelo, por favor. Carta a los Romanos,
Carta a los Romanos 8, 35 al 39. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución, el hambre, desnudez, el peligro o la espada? 36. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, no por nosotros, sino por Cristo. Pues estoy convencido, mira lo que dice Pablo, pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los presentes, ni los porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, nos ha manifestado en Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién te puede separar de Cristo? Si tú eres nacido de Dios, no fue por decisión de carne ni de sangre, sino de Dios mismo, amado hermano. Si tú eres nacido de Dios, estás seguro en las manos de tu Salvador, Jesucristo. Ahora, tenemos un enemigo que la Biblia lo presenta como el tentador y como el acusador. Y cuando somos tentados, amado hermano, somos tentados en las cosas que más nos gusta. Y recuerde, cada vez que usted peca, amado hermano, es porque usted no pudo soportar el deseo más grande que tuvo en ese momento. Hay gente que cree que ellos pueden dejar de pecar un día porque ya son cristianos. Eso no va a pasar. Pero los cristianos, amado hermano, cuando somos tentados por el tentador, vamos a ser tentados por aquello que más nos gusta. Y el enemigo no duerme. El enemigo, dice la Biblia, que anda como, no es león, pero anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuando nosotros decimos que somos santos, ser santo quiere decir que fuimos puestos aparte del mundo, pero no somos perfectos. Lo que quiere decir que si nos descuidamos, ¿qué va a pasar? Vamos a caer, vamos a pecar. Tenemos un enemigo que la Biblia le dice el tentador y el acusador, y cuando somos tentados nos tienten aquello que él sabe que nos gusta, y después que caemos en la tentación, vamos a ser acusados por él, y él nos va a hacer dudar si somos salvos. Si no tenemos una sana doctrina, amado hermano, vamos a creerle. Mire, una de las cosas que usa Satanás es que primero te tienta y te dice, mira, esto es lo que te gusta hacer, hazlo. Y tú en la mente dices, pero esto es pecado y no le agrada a Dios. Sí, pero todos lo hacen. Es la forma que te tienta. Todos lo hacen. Además, nadie te está viendo ahorita. Si lo haces, nadie se va a dar cuenta. Aparte, esta es la oportunidad que puedes tener, la única que puedes tener. Hazlo. Vale la pena. ¿Es lo que quieres hacer? No, pues hazlo. Te está tentando. Pero una vez que te tienta, amado hermano, y tú caes en el pecado, Satanás te va a decir en tu pensamiento, te dirá, un verdadero cristiano no hubiera hecho eso. Lo que tú eres es un hipócrita. ¿De verdad te sientes cristiano? ¿De verdad volverías a la iglesia después de lo que hiciste? Ten vergüenza. Así actúa Satanás. Y es por eso que la gente se va al mundo. Porque no tienen una sana doctrina. Porque no les han enseñado que si ellos nacieron de nuevo tienen una seguridad en Cristo. Y tienen un abogado que los defiende. Pero Satanás te va a hacer sentir culpable. Y te va a decir, no, que muy cristiano. Después que él te incitó a hacer el pecado, te va a acusar. No, que muy cristiano. No, que tú estabas bien firme, que tú no volvías para atrás. Ahí está, pecaste. Y si tú eres débil, vas a decir, tienes razón. Yo no puedo ser cristiano. ¿Cuántos se han sentido que cometen un pecado y lo vuelven a cometer y lo vuelven a cometer y ponen en duda si son salvos o no son salvos? Y dice, quizás yo no sea salvo, ¿por qué me cuesta dejar esto?
Bueno, porque todavía no se lo has puesto en las manos del Señor como debería de ser, o todavía no estás trabajando como deberías de ser. Pero si tú naciste de nuevo, Dios sabe que nos vamos a seguir equivocando porque no somos perfectos. Pero Dios quiere que te humilles y vayas a Él y se lo des a Él. Pero Satanás te va a decir, no eres digno. ¿Cómo puedes estar seguro que tú naciste de nuevo si sigues haciendo el mismo pecado? Ya llevas rato. ¿Ah? Un verdadero cristiano no hace ese pecado. La palabra de Dios dice que David, amados hermanos, tenía un corazón conforme al de Jehová. Amado hermano, un hombre que tiene el corazón conforme al corazón de Jehová cayó en los pecados más graves que te puedas imaginar. Mentira, adulterio, fornicación, asesinato. Y este hombre, mientras no fue confrontado por Dios, él no buscó a Dios para arrepentirse. Pero Dios le mandó un profeta y le dijo, y le contó una historia, y le dijo, este hombre eres tú. Si tú tienes pecado oculto, Dios te está diciendo, este hombre eres tú. Saca tu pecado a la luz, límpiate ya. Entrégame eso a mí, porque si no, Satanás te va a hacer creer de que tú no eres nacido de Dios. Y te va a hacer dudar. Ese es el trabajo del tentador, hacerte dudar para después señalarte. Pero si somos nacidos de Dios, amado hermano, la palabra de Dios dice que tenemos un abogado. Y no importa si hemos fallado, tenemos abogado que nos defiende. Hasta cantan, miren, en las iglesias, hasta cantan, amado hermano, estos coritos, pero no se lo creen. A usted va a ir en todas las iglesias, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca pierde un caso, él siempre está ocupado, pero me atiende. Pero cuando pecan, en vez de ir donde ese abogado, ¿qué hacen? Se van al mundo. ¿Por qué? Porque la doctrina muchas veces que están escuchando es mala. Ellos lo cantan de los labios para afuera, pero no lo tienen en el corazón. La palabra de Dios, amado hermano, en Romanos 8:33 nos dice, ¿quién va a acusar a los elegidos de Dios? Busca Romanos capítulo 8, verso 33. Este abogado que te estoy diciendo se llama Jesucristo. Nunca ha perdido un caso, porque Él es el mismo que va a ser juez. Él, el abogado que tenemos en la tierra, amado hermano, es el que nos va a juzgar cuando lleguemos al cielo. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Es una pregunta. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? A los que Dios ha escogido. ¿Se fija, amado hermano, que la elección está siempre en los pasajes bíblicos? Mira lo que dice. ¿Quién acusará a los que Dios ha elegido? Dios es el que justifica. Si Dios te justificó sabiendo que ibas a seguir fallando. Pero si tú eres justificado, fuiste declarado sin culpa. Fuiste declarado justo, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Pero ya nadie nos puede acusar, ya nadie nos puede señalar. La palabra de Dios dice, 7 veces caerá el justo en Proverbios, pero se va a levantar. Mas el maligno, amado hermano, el que es malo, permanecerá caído. Por eso dice, ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Nadie. Porque nadie es más poderoso que Dios que te eligió. Nadie, amado hermano. También no quiero que olvidemos que Dios nos dio una garantía. Mire, yo tal vez dudaría, amado hermanos, de mi salvación si yo no tuviera ninguna garantía de que soy hijo de Dios. Tal vez dudaría. Pero al ser hijo de Dios, Dios me dio una garantía. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu mismo nos da testimonio si somos hijos de Dios. Si tú tienes el Espíritu Santo te da testimonio. ¿Cómo? Guiándote a toda verdad. Ahora, si yo tengo la garantía de los que somos salvos, que es el Espíritu Santo, Dios también me selló. ¿Cómo qué? Como parte de su propiedad. Y cuando nos selló como parte de su propiedad, nos dio las
arras del Espíritu. Y el problema, amado hermano, que tenemos mucha terminología bíblica. Y hablamos como que entendiéramos la terminología bíblica, pero muchos no la entienden. ¿Qué son las arras de la justicia? ¿Qué son las arras del Espíritu? Perdón. Mire, si lo dijera en inglés, sería como un down payment. ¿Ok? Como la cuota inicial. Es como que Dios dio un pago inicial, un down payment, para terminar lo que va a comprar. La gente, amado hermano, puede dar un down y no volver porque se le cruzó algún problema. Dios no tiene ningún problema. A Dios no le puede cruzar nada. Entonces, las arras del Espíritu Santo es como que Dios dio la cuota inicial por mi salvación. Y él decía Pablo, que estaba seguro que aquel que había comenzado la buena obra en nosotros también la iba a perfeccionar. El que dice que la salvación se pierde, amados hermanos, es como que dijera, Dios dio la cuota inicial, Dios dio el down payment, pero no pudo pagar lo demás. Quedó mal. ¿Es posible que Dios quede mal, amados hermanos? No. Porque dejaría de ser Dios. Y les hago una pregunta. Si Dios te dio su Espíritu Santo como garantía y te selló como su propiedad, ¿crees tú que Él no va a terminar lo que empezó? ¿Qué crees? ¿Ah? Porque es lo que creen muchos cristianos. Sí, yo nací de nuevo. Sí, yo soy cristiano. Pero si me descuido, pierdo mi salvación. Entonces, como decir, Dios dio el down payment, pero no pudo terminar de pagar. La palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios empezó, Dios terminará lo que empezó. Miremos la garantía que tenemos también en la economía de la Trinidad. La economía de la Trinidad es cómo se reparten los roles la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es el que nos elige y es el que nos lleva al Hijo según Juan 10:29. Mira lo que dice Juan 10:29. Dios nos elige y nos lleva a su Hijo. Mi Padre que me las ha dado, ¿quién le da las ovejas al Hijo? El Padre. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Si tú eres oveja de Cristo, es porque el Padre te llevó al Hijo. Y de la mano del Padre y del Hijo, que es el mismo, nadie nos puede arrebatar. Estamos seguros en las manos. Jesús mismo en Juan 6:44 dijo, es imposible que alguno venga a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y lo ratifica en Juan 6:56. Como les he dicho, es imposible que alguno venga a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amados hermanos, Jesús dijo que si somos sus ovejas, Él nos daría vida eterna, lo acabamos de leer, y que no pereceremos jamás. Nunca vamos a perecer si en verdad hemos nacido de nuevo, porque nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Y Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos. ¿Estamos seguros o no estamos seguros? Démosle un aplauso al Señor, amados hermanos. Es una bendición ser ovejas de Cristo. El Espíritu Santo nos preserva y nos guía a toda verdad. Y mira, por eso es la importancia de conocernos a nosotros mismos. Jesucristo dijo que era imposible, hermanos, que un árbol malo diera fruto bueno y que un árbol bueno diera fruto malo. ¿Por qué? Porque es imposible. Se imagina un árbol que está plantado a la orilla de un río, como dice Salmo, en su tiempo, como tiene todos los ingredientes para dar fruto, va a dar su fruto. ¿Y le va a costar? No. Es lo mismo con el cristiano que ha nacido de nuevo. No le va a costar darle fruto ahora. Aquel que es un árbol malo, así se fuerte y pasa desapercibido entre los cristianos, porque recuerde que el trigo y la cizaña
son muy parecidos, hermano. ¿Ah? Si usted los mira, no sabría cuál es la diferencia del trigo y la cizaña. Pero los que conocen, amados hermanos, en agricultura, ellos lo saben diferenciar. ¿Y sabe por qué se diferencia? Por el fruto. Cuando están erguidas las dos ramitas, el trigo y la cizaña son igualitas. Pero cuando el trigo da fruto, se dobla. Y dice, esa rama ya dio fruto. Es lo mismo con el cristiano. El cristiano que camina en santidad va a dar fruto. Y la gente va a decir, él es diferente al otro. ¿Por qué? Jesús dijo, por los frutos los conocerán. Ahora, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, amado hermano, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso es imposible que alguien que se diga cristiano viva pecando. Porque si vive pecando, la Biblia es clara, todo el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, podemos fallar, pero Él nos redarguye de pecado y nos arrepentimos. Corremos, nos ensuciamos y corremos a nuestro pastor, no yo, al pastor de pastores, para que nos limpie. La oveja no puede estar sucia porque se incomoda. El que es cerdo y el que es cabra loca, sí. La Biblia es clara, dice que el cerdo vuelve a revolcarse en el lodo y el perro se vuelve a comer su mismo vómito. Pero como les digo siempre, en ningún lado de la Escritura, la Biblia, amados hermanos, en la Biblia, Dios a ningún hijo le dice ni perro ni cerdo, sino que le dice bendito de mi Padre. Nosotros, si hemos nacido de nuevo, somos benditos del Padre y estamos seguros en Él. Mira lo que dice Juan 16:13. Estas son las cosas que te tienen que dar la seguridad, amados hermanos, de que tú eres hijo de Él, de que tú eres hijo de Dios. Juan 16:13, búsquelo por favor. Mira lo que dijo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. ¿Cómo cree que un cristiano va a estar haciendo lo malo si dice tener el Espíritu Santo? El problema, como le digo, es la doctrina tan mala que hay en la mayoría de iglesias. ¿Qué dice la gente? Ay, es que el hermano se volvió al mundo porque perdió el Espíritu Santo, se le salió el Espíritu Santo, lo contristó, lo puso tan triste que se tuvo que ir. El Espíritu Santo no es juguete de nadie. El Espíritu Santo, si llega a tu vida, es porque el Padre lo mandó y porque te hizo nacer de nuevo, y ese Espíritu Santo va a permanecer ahí hasta el final. ¿Por qué? Porque Él es el que nos preserva. Él es el que nos guía a toda verdad y nos dice las cosas que están por venir. Ningún cristiano que se diga cristiano puede ser cristiano y no tener el Espíritu Santo. Entonces dice, cuando venga el Espíritu Santo, si nacimos de nuevo, ya vino y vive en nosotros. Por eso nosotros no lo invitamos. Por eso nosotros no le decimos ven. Por eso nosotros no le decimos baja. ¿Por qué? Porque vive en nosotros. Eso es lo que nos hace la iglesia de Jesucristo. Amados, Cristo, Dios, no habita, dice la palabra, en templos hechos por manos de hombre. Cristo y Dios habitan en nuestro corazón. Este lugar donde ahora estamos, que lo estamos poniendo bien bonito, es el lugar donde nos reunimos. Aquí antes había otro negocio. Ahora es la iglesia donde nos reunimos, el lugar donde nos reunimos. Pero la verdadera iglesia de Cristo, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Ah? Nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo. Mi confianza en perseverar no está en mi capacidad de hacerlo, sino que mi confianza, amado hermano, de perseverar está en que Dios es todopoderoso y no hay nadie más poderoso que Él, y que Cristo dijo que todo lo que el Padre le diera, Él no iba a perder a ninguno. Nunca. Íbamos a permanecer en Él, porque nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios, porque no hay nadie más poderoso que Él. Mire, voy a terminar, amado hermano, con Primera de Pedro capítulo 1, versículo de 3 al 5. Le dije que iba a hacer un resumen de lo que habíamos visto.
Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Cuando lo tenga, diga amén. ¿Lo puede poner en la Reina Valera, amado hermano, 1909? Quiero leer esa versión y les voy a leer la versión LTA, la traducción lenguaje actual. Pero primero vamos a leer en la Reina Valera 1909. Primera de Pedro, de 1 del 3 al 5. ¿La tiene, hermano? Dice, pon atención, hermanos, que esto te va a dar la seguridad. Aquellos que nos ven, le pido a Dios que abra su entendimiento y que los ilumine a leer esta escritura, como lo hizo conmigo y como lo ha hecho con los hermanos de la puerta estrecha. Mira lo que dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, según su misericordia. Y misericordia es darle a alguien que no merece, en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros que somos guardados. Nosotros perseveramos porque Él nos guarda. Somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postrimero tiempo, lo cual vosotros os alegráis estando presente un poco de tiempo afligido en diversas tentaciones, si es necesario. Ahora, mire, hermano, mira lo que dice, cómo lo traduce la versión lenguaje actual, la forma que lo podemos entender más fácil, hasta los jóvenes. Mira lo que dice. El mismo capítulo y los mismos versículos. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Míralo cómo lo traduce la versión lenguaje actual. Alabemos a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos hizo nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Cristo de entre los muertos, y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marchitarse, ni mancharse, ni marcharse. Ustedes confían en Dios y por eso Él los protege. Él nos protege con su poder para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Dios nos protege porque desde antes de la creación del mundo ya había hecho un plan. Cuando Adán y Eva cayeron, no sorprendieron a Dios. No es que Dios dijo, se me arruinó el plan A, vámonos al plan B. No, todo estaba planeado así desde el principio. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios 1, 4 y 5, aquellos que eligió desde antes de la creación del mundo, también los predestinó para ser igual a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo decía, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos, porque Dios mandó a Cristo por nosotros. Él sabía que venía a salvar lo que se había extraviado. Y de lo que Él salva no se puede perder nadie. Ya lo vimos, nadie se puede perder. Y esto estaba reservado desde antes de la creación del mundo, amados hermanos. ¿Hay o no hay seguridad en la salvación que Dios nos da? Amén. Y si tiene alguna duda, como le dije, vuelva a repasar las enseñanzas que tuvimos. Fueron 2 meses que estamos estudiando esto. Muchas enseñanzas. Desde el principio de la seguridad de la salvación hasta ahora, que dice que nos da la seguridad que vamos a ser glorificados si fuimos elegidos y fuimos predestinados. Y aquellos amigos, hermanos que no entienden esta doctrina, estamos abiertos para que nos sentemos y tengamos un debate amistoso de lo que es la palabra de Dios. Pero limpiémonos de la levadura que ya nos dieron los fariseos, amados hermanos, de tanta falsa enseñanza que hemos venido arrastrando. Ya digamos, vamos a ir a la palabra de Dios. Ya dejemos de decir, es que mi pastor, mi apóstol, mi profeta me dijo lo contrario. La gente lastimosamente le cree más a los hombres que a Dios.
Pero bendito sea Dios de y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición y nos ha traído a este lugar, amado hermano, a la puerta estrecha, a estudiar y escudriñar la Sagrada Escritura, porque en ella nos parece que está la vida eterna. Así que vamos a ponernos de pie, amado hermano, para orar, y después vamos a ir a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, vaya pensándola, escríbela y se le va a llevar su micrófono cuando levante la mano para hacerla. Y si no hay preguntas aquí en la iglesia, vamos a ir a la página de internet para ver si hay preguntas también de los amigos y hermanos que nos siguen a través de la página. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, te damos las gracias por este maravilloso estudio de la seguridad de la salvación que hemos realizado, Señor. Tal vez nos quede un tema más, Señor, pero hasta aquí está bien claro, Padre, que si tú nos hiciste nacer de nuevo fue porque tú quisiste. Tu palabra es clara y dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Y la misericordia, Señor, es algo que se da sin que se merezca a la persona que se le da. Padre, te pedimos que tengamos la humildad de, si no entendemos algo, Padre, preguntar. Te pedimos también, Padre, que si hemos sido mal enseñados, que quites toda esa falsa enseñanza que hemos venido arrastrando o han venido arrastrando muchos como nosotros antes, Señor, por años. Y que les interese saber lo que realmente dice tu palabra. Pero para eso hay que escudriñarla, para eso hay que estudiarla, para eso hay que congregarse, Señor, en lugares donde la presenten tu sana doctrina. Ayúdanos a seguir avanzando como hasta ahora nos ha ayudado. Estamos súper agradecidos por todas tus bendiciones y por eso en la puerta estrecha toda la gloria es para ti, Señor. Gracias por iluminarnos miércoles y domingos a través del estudio de tu palabra, Señor. Hemos venido aprendiendo cosas que habíamos escuchado antes y no las habíamos entendido nunca. Pero gracias a tu misericordia, tú nos permites ser iluminados y entender, Padre, lo que nos hablas. Sigue, Padre, poniendo el querer como el hacer en mí y en mis hermanos, Señor, para seguir congregándonos. Tu palabra dice en Hebreos 10:25 que no nos tenemos que dejar de congregar como muchos tienen por costumbre, Señor. Te damos las gracias, Padre, y toda la honra, la gloria de todo lo que se haga en este lugar solamente es para ti, porque tú eres el único que se la merece. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, hermano. Si tiene alguna pregunta, levante su mano, le van a llevar el micrófono. Y si no hay tantas preguntas aquí, también vamos a ir a la página de internet. Si hay alguna pregunta que no es sobre el tema, la dejamos de último y voy a hacer mi máximo esfuerzo para contestarla. Ok, ponga el tiempo, hermano, de los 15 minutos, por favor. Y creo que ya hay creo que esta es la primera pregunta. Hermano Roberto. Sí, hermano, yo estoy seguro que soy salvo. Amén. Pero vaya, yo me he topado con personas, según cristianas, que creen que lo de salvo siempre es salvo, pues estarían entrando ellos así como lo que predicó el hermano Henry en blasfemia contra el Espíritu al negar la obra redentora del Señor. Cuando dicen como entonces si sos salvo siempre salvo, vas a vivir como tú quieres, así como dice Pablo, que está escrito que dice Pablo, donde abunde el pecado no abunde, sobreabundará la gracia. Sobreabundará la gracia, donde abunde el pecado, sobreabundará la gracia. O sea, hay personas que creen que como uno tiene esa convicción de que es salvo, que está seguro en las manos del Señor, no es que uno cree así en sus propias creencias, sino que porque la misma Biblia lo dice. Entonces, algunas personas no creen en eso. Eso sería, ¿cómo te diré? Doctrinas secundarias o terciarias, o entraría en blasfemia contra el Espíritu al negar la obra redentora del Señor. No, sería en el caso del que no cree, doctrina secundaria, porque
Si hay un cristiano que dice, yo creo que la salvación sí se pierde, por eso yo la cuido y vivo en santidad. O sea, él va a ser salvo. Ahora, entraría y nosotros decimos, yo creo que la salvación no se pierde y vivo en santidad porque ya soy salvo. ¿Me entiende? Es la evidencia. Ahora, blasfemia sería aquel cristiano que conoce la verdad, que vivió en la verdad, fue iluminado, que estuvo entre los cristianos, porque nunca fue cristiano. Estuvo en la congregación, fue miembro de la iglesia visible, aunque no del invisible, que es la que forma el cuerpo de Cristo. Pero si una persona fue iluminada, escuchó y entendió varios versículos de la Biblia y le gustó, de ahí gustó el don celestial, estudió, le gustó, ay, qué bien esto, entiendo el otro. Y dice, gustó, fue iluminado y después resbaló, o sea, dijo, no, yo no creo que esto sea verdad. Y se aparta, ese apostata, y sí puede ser la blasfemia. Hay que esperar si vuelve, si Dios lo trae. Pero esa puede ser la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque vio toda la evidencia de que Dios es real, que Dios transforma la vida de las personas, que Dios hace milagros, que Dios enseña y hace avanzar a las personas, y aún así dijo, yo no creo que esto sea verdad, y se vuelve al mundo. Esa sería la blasfemia. El otro, el cristiano que cree que la salvación se pierde, entra en doctrina secundaria, porque si él se cuida para ser salvo, va a ser salvo. Sí, pero mi pregunta era, aquel cristiano que cree que viviendo como se le da la gana y ya es salvo, siempre es salvo. Ok, la Biblia es clara, por los frutos nos conoceréis. Pablo dice que todo el que se deleite en el pecado, ¿es de Dios o es del diablo? Del diablo. Del diablo. La evidencia que un cristiano que dice que porque es salvo, siempre es salvo, vive en pecado, es que no es salvo, no es cristiano, no ha entendido nada. Ese es un ignorante de la palabra de Dios. Ese está perdido, ni siquiera puede perder lo que nunca tuvo. Acuérdate, si está en la iglesia y vive como él quiere, o se va después de la iglesia, dijo, salieron de nosotros, dijo Juan, porque nunca fueron de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros para que se tuviera la evidencia que eran de nosotros. No, alguien que dice, yo ya soy salvo y puedo ir como yo quiera, es un ignorante y no es cristiano. La evidencia es que es un hijo del Satanás porque practica el pecado. Y la Biblia dice que todo el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Entonces no, ya está perdido, él nunca ha sido salvo. Amén. ¿Alguien más? Ahí el micrófono, llévele al hermano ahí. Mi pregunta es, si una persona persevera hasta que muera, pues, esa persona y no haya sido ungido, no haya sido ungido. Ungidos somos todos los cristianos, porque Okay, ungido quiere decir enviado. Los que no haya sido ¿Nacido de nuevo? regenerado o cualquier cosa, pero haya perseverado. Ok, nadie que no sea regenerado puede perseverar hasta el final. Esa es la evidencia de que es un verdadero cristiano. El que persevere hasta el final, ese será salvo, dice. Ese que persevera hasta el final es la evidencia que es regenerado, por eso perseveró hasta el final. Nadie que no ha sido regenerado puede estar en los caminos del Señor, porque ahí empieza, nos da el nuevo nacimiento, nos regenera, nos da la fe, creemos y nos adoptan como hijos. Todo el que persevera hasta el final es porque ya fue regenerado. Ninguno que no persevere hasta el final nunca fue regenerado. Ese solo estuvo, pero nunca fue. Amén. ¿Alguien más, hermano? Mi pregunta, hermano, es parecida a la de los hermanos. ¿Por qué los hermanos que creen que la salvación se pierde? Nosotros sabemos de que ellos tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no les da la seguridad de su salvación? Por la doctrina falsa que tienen. Si tú te congregas en un lugar donde te están diciendo la misma mentira repetidamente, llegas a creer que es una verdad. Ahora, estos cristianos, que son cristianos, aunque piensen que la salvación se pierde, van a permanecer en santidad. Según ellos, porque ellos se esfuercen a hacerlo. Pero según la Biblia, porque Dios es el que los preserva. Amén. Pero son cristianos. No podemos decir que no son cristianos porque no creen lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, porque esta es una doctrina secundaria. Si ellos perseveran cuidándose, está bien.
Pero la Biblia nos da la seguridad. ¿Cuál es la diferencia de ellos y nosotros? Que nosotros estamos tranquilos, amados hermanos, no pensando que nos vamos a perder. ¿Cuál es lo malo de ellos? Que ellos tienen miedo de perderse algún día. Nosotros no. Pero si son verdaderos cristianos, van a perseverar hasta el final, como decía el hermano, porque Dios es el que los preserva. Amén. Entonces no hay problema en eso. ¿Alguien más? ¿Pregunta en Facebook o en la página? Solo dice María Medina, Dios los bendiga infinitamente, hermano y amigo. Dios la bendiga a la hermana María hasta Honduras. Hay mucha gente de Honduras que nos sigue, hermanos. Le mandamos un abrazo y muchas bendiciones a la hermana María. También a los hermanos de la iglesia del pastor José Bardales, al hermano Freddy, que ya días lo miramos que no se conecta. Esperemos que siga perseverando en los caminos del Señor, y a todos aquellos pastores y hermanos que están en la sana doctrina, que se esmeran por decir la verdad, que no negocian con el evangelio. Dios los bendiga, sigan echándole para enfrente, y esperamos aquí en el área conocer hermanos que están comprometidos con la verdad de Cristo pronto. Así que si no hay más preguntas, vamos a quedar despedidos. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra de la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada La Puerta Estrecha. Estamos ubicados ahora, amados hermanos, amigos, en el 603 de Lower Creek Drive, en Leonor, North Carolina. El zip code es 28645. Los miércoles a las 7 de la noche estamos en este lugar y estamos llevando el estudio del libro de Levíticos. Y los domingos llevamos la serie La Seguridad de la Salvación. Si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación miércoles o domingo para que seas parte de nuestra familia. Dios los bendiga y hasta la próxima. Comparte.